Sí, William, primero que todo, pues antes de iniciar con el tema de sistemas silvopastoriles, es importante hacer una breve reseña sobre los procesos de deforestación que hemos tenido en nuestra región de la Orinoquía y sobre todo pues en el departamento de Arauca. Hemos afortunadamente perdido una gran área donde antiguamente habían bosques basales, el Orinoco, grandes árboles de más de 10 metros de altura, en zonas o en regiones donde prácticamente en el departamento de Arauca son considerados ecosistemas estratégicos. Cabe notar que en ese lapso de tiempo, más o menos de mitad del siglo del año pasado, del siglo pasado, perdón, en 1970 y 1985 se dio el proceso inicial de colonización del Sarare, que llamaron colonización del Sarare, donde por cuestiones de violencia muchas familias de los Santanderes y de Boyacá y de otros departamentos se desplazaron hacia esa zona, auspiciados por el INCORA, y donde pues para titular esos predios el requisito era tumbar los árboles, tumbar el monte, tumbar el bosque que se encontraba en esa parte. Y es así como en ese primer cono de deforestación, pues se perdieron algo más de 40.000 hectáreas para esa etapa, para ese periodo. Ya la segunda etapa de deforestación se vino centrando más en la zona de santuario y fauna, de flora y fauna del estero de Lipa, la zona de Lipa. Pues cuando se vino el boom petrolero, fue mucha la migración de familias hacia esas zonas, además de que pues, las vías que se abrieron también contribuyeron a que hubiera deforestación, y fue una gran cantidad de hectáreas que se deforestaron. Incluso en esa época recuerdo yo que era mucha la cantidad de madera que se acopiaba en las instalaciones de la antigua base militar, hoy batallón o brigada, una empresa que se llamaba para entonces Semicol, era una empresa de Venezuela, y de aquí salían grandes troncos de buen tamaño, de un diámetro grande, hacia Venezuela. Esa madera prácticamente fue a dar hacia el vecino país, no sé si de ahí las exportarían, pero también fue mucho lo que contribuyó a la deforestación de esa zona, y también los procesos pues de agolpamiento, digámoslo así, de comunidades alrededor de la zona de Caño Limón, atraídos pues por la expectativa de un petrolero, como le comentaba ya. Eso ejerció mucha presión sobre estos ecosistemas que había allí, y en este momento pues la mayoría, más del 55% de lo que era antiguamente bosque, se ha porterizado y se ha convertido pues en sabanas, pastizales, a veces de pastos naturales, a veces malezas o plantas arbences o pastos introducidos. Entonces prácticamente hemos tenido pues unos procesos de deforestación bastante considerables en nuestro departamento. En el municipio de Arauca, pues uno de los problemas que hemos tenido constantemente durante todos los años ha sido las quemas que muchas veces los ganaderos utilizan para la renovación de sus pasturas, pero como son descontroladas, como no hay ningún control, entonces además de quemar árboles de valioso desempeño ambiental, estamos expidiendo gases de efecto invernadero. Eso hace que pues esto se convierta también en un problema ambiental, y pues es importante ver cómo de alguna forma se buscan las estrategias que podamos reducir notablemente esa deforestación, esa pérdida de cobertura de bosque. Entonces pues tenemos que para Colombia solamente en el año 2017 habíamos alcanzado una tasa de deforestación en todo el país de 220.000 hectáreas, ya que prácticamente es una gran cantidad de hectáreas. De aquí contribuimos con alrededor de 3.200, 3.600 hectáreas entre el año 2018 y
para el año 2019. Ya para el año 2018 se bajó, podemos decir que fue pues no digamos lo que fue la mejor cifra, porque igual sigue siendo alta, pero por lo menos hubo un decrecimiento en la deforestación. El país perdió en el año 2018 casi 198.000 hectáreas, lo que disminuyó un 10% comparado con la cifra del año anterior, que le había comentado que eran 220.000 hectáreas. Se dejaron de talar alrededor de 22.800 hectáreas. Entonces tenemos que algunas de las causas de esta deforestación ha sido más que todo sobre todo en nuestra zona de Arauca, la praderización, ¿sí?, orientada pues hacia la expansión de la frontera agropecuaria. Los campesinos buscan siempre tierras nuevas para la siembra de nuevos cultivos, para la siembra de pastos, y eso ha convertido nuestros bosques prácticamente en potreros. Hablamos de un ejemplo, por ejemplo, en la isla del Charo, iniciando el ciclo pasado, había algo más de 16.800 hectáreas en un árbol que se llama precisamente el Charo, que es endémico de esta zona, y para finales de principios de este siglo, ya esas 16.800 hectáreas se habían convertido apenas en 3.000 hectáreas. Entonces han sido grandes los procesos de deforestación, y también han sido las causas de deforestación pues variadas. Hemos tenido también la época en la que hubo siembra de cultivos de coca. Obviamente se tumbaron bosques para poder implementar esos cultivos. Afortunadamente, pues ahorita en Arauca, en el departamento de Arauca, no es el motivo por las causas de deforestación, pero sí tenemos las malas prácticas de la ganadería extensiva. Cuando hablo de malas prácticas es cuando, pues obviamente, tumbamos o talamos para ampliar el área pastoreo de nuestro ganado. Y pues también tenemos, sobre todo en la zona del Piedemonte, la extracción ilícita de minerales y de madera. Desafortunadamente, pues a veces ha sido poca o insuficiente más bien la vigilancia que se ha podido ejercer, y hoy en día todavía hay personas que comercializan la madera de manera ilegal. Otra causa puede ser la construcción de las vías que no son autorizadas por el Estado, y eso ha causado que se entre o se penetre hacia zonas donde se mantenía una cobertura forestal. Obviamente entran nuevos colonos y empiezan a ejercer presión sobre esos ecosistemas de bosques. De acuerdo pues al IDEAN, ¿sí?, la mayor tasa de deforestación en estos últimos años se ha presentado en departamentos como el Caquetá, en la zona de los Orinoquíes, y con 46.765 hectáreas. A esto le siguen el Meta, con 44.702 hectáreas, Guaviare, con 34.000 hectáreas, Putumayo, con 13.903 hectáreas. Hubo un aumento en la región de los Orinoquías, sobre todo por esos departamentos, sobre todo Meta y la región del Caquetá, porque definitivamente ha sido bastante alta la presión. Una de las causas que se dice es que pues como hubo el proceso de paz, hubo zonas donde la guerrilla antes no dejaba entrar personas que comerciaban ilegalmente o talaban ilegalmente la madera. Ahora esas partes o esas zonas están desprotegidas. Pues afortunadamente eso ha indicado, o eso dan los indicadores, y pues Arauca en este momento, para el año 2019, nuestro departamento de Arauca se encuentra entre los departamentos con mayor tasa de deforestación, se encuentra en el número 10 para el año 2019. Sigue siendo el Caquetá, para el año 2019, quien mayor mayor tasa de deforestación tiene. Herlis, una pregunta. Buscar... Herlis, ¿me escuchas? Te quería comentar de lo que hemos venido hablando sobre el tema
de esas especies, ¿no?, vegetales que son oportunas desarrollar aquí en la región araucana y de si existen también otras pues que no son muy beneficiosas para esta región. Podemos hablar de esto puntualmente, de las especies vegetales que se pueden utilizar para implementar los sistemas silvopastoriles en zonas de sabana, transición y piedemonte. Claro, William. Inclusive es preciso pues anotar de pronto para que no tenga bien el concepto de qué es un sistema silvopastoril. Un sistema silvopastoril es prácticamente el diseño o el ordenamiento de especies tanto forestales o árboles como especies arbustivas y especies de pastos dentro de un área donde podemos organizarla de tal forma que se pueda aprovechar ese terreno para que el ganado pueda pastorear en buenas condiciones, en unas condiciones de bienestar animal que le permita obtener ganancias de peso y producción de leche. Y pues para eso se han ido trabajando, incluso en este momento hay varias experiencias en nuestro departamento con especies nativas, ¿sí?, sobre todo de árboles, que para la sabana inundable, tanto para el piedemonte, han dado muy buen resultado, como son aquellas especies de el aceite, tenemos especies como el bucare, tenemos especies también como el samán, tenemos especies como el guamo, como la cañafístola, como bueno, una cantidad de especies que tenemos, incluso se pueden mezclar o se pueden sembrar junto con especies arbustivas que nos aportan proteína para el ganado, sobre todo aquellas arbustivas leguminosas como por ejemplo la moringa. Es una planta de la que mucho se habla hoy en día por la cuestión de que pues sube las defensas y ha ayudado a mitigar la enfermedad del COVID. También tenemos otras especies que ya muchos conocen aquí, como el matarratón, otras especies nuevas, digámoslo así, como la Cratilia argentea, que es una leguminosa que se ha probado sobre todo en la región del Meta por entidades como Corpo ICA, hoy en día Agrosavia, y donde vienen trabajando todavía en el diseño de ver qué nuevas especies podemos implementar dentro de estos sistemas silvopastoriles. ¿Qué hacen estas especies? ¿Cuál es la labor de esas especies? Pues la del árbol precisamente es servir como barrera cortavientos para permitir o no permitir que el viento pegue directamente hacia las partes donde hay pastos. Las especies arbustivas permiten que, los árboles además permiten que haya sombra para que el ganado en las épocas pico de mayor intensidad de sol, que son de 9 de la mañana a 3 de la tarde aproximadamente, el ganado pueda obtener una sombra y pueda hacer su rumia tranquilamente, sin que haya pérdida de peso, sin que haya estrés calórico, y pueda el ganado tener un bienestar que le permita procesar ese alimento que consumió, lo permita transformar en carne y leche. Esto se ha demostrado ya que los sistemas silvopastoriles aumentan la rentabilidad de la ganadería y además de eso mejoran la calidad de la carne también y de la leche. Igual a esto se tienen en cuenta pues los pastos o las praderas. Tenemos pastos o praderas nativas como la guaratara, como la lambeora y muchas otras más que desafortunadamente no han habido proyectos de investigación que nos permitan de pronto conocer el valor nutricional de esos pastos y tenemos también pastos introducidos, como el ejemplo de la gacharia humícola, que es muy utilizada sobre todo en la parte de la sabana, porque es un pasto de origen africano, pero que se adapta muy bien a nuestra región, a nuestros suelos ácidos, y también tolera muy bien las épocas de sequía y las épocas de bastante lluvia. Entonces es un pasto pues que le ha dado, a pesar de que no tiene un buen contenido de proteína, le ha dado una buena posibilidad a los ganaderos de mantener por lo menos una ganadería donde pues, la cantidad de mortalidad de ese ganado ha disminuido. Como estrategia dentro de los sistemas pastoriles, pues también podemos nombrar los bancos mixtos de forraje, ¿sí? En la sabana pues es muy difícil sembrar un pasto de corte en la zona inundable, pero podemos hablar de que se pueden aprovechar aquellas partes de bancos de sabana donde hay terrenos bien drenados
para poder implementar estos bancos de forraje, obviamente haciéndole un manejo agronómico al suelo, mejorando ese suelo, sobre todo en materia orgánica, porque son suelos pues que presentan un alto grado de acidez, sobre todo saturación de hierro y aluminio, y que requieren hacerle una neutralización de esa acidez por medio de cal, puede ser cal agrícola polvo, cal líquida, y obviamente son suelos que son la mayoría arenosos, que retienen pocos nutrientes, entonces toca introducir nutrientes, sobre todo materia orgánica, que nos permiten mejorar la calidad de ese suelo y que haya mayor retención de humedad para la época de verano. En ese banco mixto de forraje se ha venido trabajando en pastos de corte de grande rendimiento, como por ejemplo el Cuba 22, que es una especie que se ha introducido hace muy poco en esta zona, pero que pues ha llenado las expectativas, ha dado muy buen rendimiento en cuanto a que resiste muy bien pues un grado de humedad, es resistente a plagas y además resiste también para la época de verano. Pasto Cuba 22 se habla de un rendimiento de hasta 200 toneladas de forraje verde por hectárea y también nos aporta una gran capacidad de almacenar proteínas hasta 2018, 20% se habla. Pues todo también depende del suelo, de la clase de suelo que tenga. Junto a ese pasto de corte Cuba 22 también venimos trabajando con el King Grass o el Taiwán morado, que es un pasto también de muy buena aceptación por los ganaderos, también igualmente por el ganado. Que tiene un contenido digámoslo así, de pelusa que a veces molesta, cosa que no tiene el Cuba 22, el Cuba 22 no tiene nada de pelusa. Es un pasto muy apetecido y que lo consume muy bien el ganado, tiene muy buena digestibilidad y también tiene una buena cantidad porcentaje de proteína, entre el 12 al 15%. Ustedes saben que para poder producir carne y leche necesitamos un componente indispensable que se llama proteína y otro que se llama energía o carbohidratos, que se puede implementar mediante la melaza o podemos hacerlo mediante otro pasto de corte, digamos así, otra gramínea más bien, que es la caña forrajera. Y la caña forrajera tiene un alto grado más de azúcar y el azúcar aporta la energía que se necesita para complementar esa dieta. Obviamente también se trabajan especies leguminosas como el matarratón, que se puede trabajar también en banco de forraje, como la moringa, que también se trabaja en banco de forraje, y podemos trabajar también incluso uno que se llama el botón de oro, que tiene muy buen porcentaje de proteína y que también tiene muy buena digestibilidad para el ganado. Todos estos productos se pueden ensilar por medio de una picapasto, se hace el proceso de ensilaje y se puede guardar toda esta cantidad de comida que se produce, digamos así, una hectárea de banco mixto de forraje para alimentar hasta 40 o 60 vacas durante los 4 meses que dura la época de verano. Entonces son estrategias que podemos utilizar para poder sostener, incluso hasta mejorar o aumentar la capacidad de producción de nuestra ganadería. Pero también tenemos con los sistemas silvopastoriles, digámoslo así, una ventaja, un beneficio que es el beneficio ambiental. Nosotros tenemos para nuestra zona pronosticados, de acuerdo a los estudios del IDEAM, por el cambio climático que se viene presentando paulatinamente, nos hemos dado cuenta que muchas veces las épocas de invierno y las épocas de verano desafortunadamente son más fuertes. ¿Sí? Entonces, esto trae como consecuencia que va a haber un aumento de la temperatura más o menos en 1.8 a 2 grados centígrados de aquí al año 2050. Y también va a cambiar nuestro régimen de lluvia, porque se augura que las lluvias van a disminuir su intensidad, sobre todo al finalizar la época de lluvia, digamos así entre septiembre, octubre, noviembre. Ya no va a llover tanto como llovía antes, y eso lo estamos viviendo. Y obviamente la intensidad en el verano pues va a ser menor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros debemos empezar a hacer acciones o implementar acciones que nos permitan mitigar y nos permitan poder adaptarnos a ese cambio climático. ¿Por qué? Porque si de ello depende, solamente con el aumento de grados de temperatura en nuestra zona, van a cambiar muchas cosas. Y de ello depende también la seguridad alimentaria
de las personas que vivimos en esta región. Entonces, al nosotros sembrar árboles vamos a contribuir, primero que todo, a la captación de carbono, y no vamos a dejar que este carbono pase a efectuar lo que se llama el efecto invernadero, ¿sí? Vamos a poder mitigar esos gases de efecto invernadero, y también en el manejo de un sistema silvopastoril tenemos que tener en cuenta que vamos a aportar pastos de buena calidad para que la fermentación entérica que tiene el bovino en sus estómagos no produzca tantos gases, que hoy se habla mucho de que la ganadería es uno de los principales causantes de gases de efecto invernadero, pero mediante el suministro de forrajes de buena calidad, esos niveles de gases de efecto invernadero o esos niveles de gases que el ganado saca hacia el exterior disminuyen. Entonces, de alguna forma también, mediante la alimentación, vamos a contribuir para que la ganadería no sea tenida como la mala del paseo, que es la que está aumentando los gases de efecto invernadero. Otro beneficio que nos trae, pues, es el clima. Obviamente, ustedes saben muy bien que donde hay árboles, prácticamente es un aire acondicionado gratis, porque el árbol nos cambia o nos forma un microclima donde la temperatura disminuye y obviamente es más agradable ese ambiente. Y por la parte de la biodiversidad de fauna, pues al sembrar especies nativas vamos a tener la posibilidad de que se puedan, digámoslo así, reactivar o restaurar ecosistemas estratégicos donde muchos animales de la fauna, aves, mamíferos, reptiles, tienen su hogar y podemos contribuir a que esa biodiversidad no se vaya a acabar. Entonces es importante tener en cuenta que los sistemas silvopastoriles pueden ser una herramienta fundamental, una herramienta que nos permita transformar, restaurar y mejorar nuestras condiciones ambientales de nuestro departamento de Arauca. Tenemos el caso, por ejemplo, de ejemplos de sistemas silvopastoriles que se han implementado aquí en nuestro municipio de Arauca. El caso del doctor Carlos Francisco Rodríguez Cuenza, en la finca Tréquina, y su señora esposa, doña Gloria Colamarco, quienes vienen trabajando ya de la mano con proyectos que se han dado por medio de la alcaldía municipal en convenio con el CIPAP, ¿sí?, para implementar sistemas silvopastoriles en la zona de sabana, que eso es algo prácticamente novedoso. Pues se viene trabajando hace 10 años, pero obviamente dentro de lo que se viene investigando es algo novedoso. Tenemos ejemplos también del doctor Enrique Murgueitio, con quien tuve el placer de hacer un diplomado de ganadería sostenible hace algo más de 10 años por medio de la Universidad Cooperativa, y donde aprendí pues a conocer y a prácticamente ponerle el corazón a todos estos sistemas de ganadería sostenible que permiten una resiliencia, ¿sí?, y permiten una armonía con ese medio ambiente que nosotros debemos cuidar. Entonces, William, no sé, de pronto tienes alguna otra pregunta, alguna inquietud que me puedas comentar. Sí, bueno, de hecho, Gerlis, básicamente ya nos has descrito un panorama de lo que tenemos en el departamento de Arauca y esos casos de ejemplo exitosos que ya se vienen dando aquí en nuestra región araucana. Y mencionabas precisamente el tema de, obviamente, cómo contribuye esto al cuidado, a la preservación de nuestro medio ambiente, a pesar de las dinámicas cambiantes y esos ya efectos de los gases invernadero como conocemos. También la misma actividad humana, el desarrollo diario de la actividad humana va contribuyendo a todos esos cambios. Y pues yo creo que describes entonces parte de lo que también se avisora, se proyecta para los siguientes años en el departamento de Arauca, si no vamos haciendo algunos cambios en nuestras conductas y por supuesto en eso que tanto amamos y es nuestro campo araucano. Gerlis, no, agradecerte y estamos atentos a cualquier otra inquietud que podamos establecer contigo más adelante para no solamente estos temas, sino también otros temas que podamos desarrollar a través de este espacio de Meridiano 70 Noticias. Muy amable, Gerlis. Gracias, William. Es importante de todas formas también anotar que dentro de los planes de desarrollo, tanto municipales como departamentales, se ha contemplado obviamente la implementación de sistemas silvopastoriles para nuestros productores ganaderos.
Y es tanto así el tema que hoy en día, hace pocos días, se conoció la noticia que un banco de aquí de Colombia, de nuestra República de Colombia, ya sacó una línea de crédito para la implementación de sistemas silvopastoriles con unos intereses bastante bajos, ¿sí? Unas facilidades de pago, y además de eso se viene también trabajando un proyecto del Ministerio de Agricultura para la reducción de gases de efecto invernadero que se llama Paisajes Sostenibles de la Orinoquía, con recursos de cooperación internacional, donde países como Alemania, Noruega y Gran Bretaña han donado algo más de 20 millones de dólares, y ya se está empezando a implementar los primeros trabajos para la zona. Solamente viene para 4 departamentos: Meta, Casanare, Pichada y Arauca, en toda Colombia, y en Sudamérica solamente en 2 partes, creo que en Argentina y aquí en Colombia se van a hacer esa clase de programas. Entonces es importante pues empezar a aprovechar esas herramientas que tanto podemos implementar por medio del gobierno nacional o departamental o municipal, que inclusive tengo entendido que ya el municipio de Arauca pasó o está en la formulación de su proyecto para implementar un núcleo de sistemas silvopastoriles para el departamento de Arauca. Entonces aplaudo a ese secretario de Agricultura y Desarrollo Sostenible del municipio de Arauca, porque ya viene trabajando ese tema en esta administración. Y un mensaje a todos los ganaderos, pues decirles que prácticamente está en nuestras manos el deber de producir en armonía con la naturaleza, asegurando siempre la sostenibilidad social, ambiental y económica para esta y las futuras generaciones. Muchas gracias, William.